Vamos a empezar con lo de hoy, ¿sí? Eh, la unidad nueva, ¿sí? Que empezamos es sobre microorganismos y hongos. ¿Sí? Dentro de los microorganismos, ¿sí? Que si vemos una fotito de un microorganismo sería como una cosa así. ¿Sí? Que ven, esto está visto con un microscopio. ¿Sí? Que vamos a ver como pelotitas, bastoncitos, ¿sí? Que a simple vista no son nada, pero en verdad son organismos vivos que realizan todas las funciones igual que nosotros, ¿sí? Ellos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, ¿sí? Todo siendo estas pequeñas cositas muy chiquititas. Este caso de la... Parecen ¿Sí? ¿Qué parece? bacterias, ¿no? Claro, exactamente. Estas Bacterias. fotos son de bacterias, ¿sí? Las bacterias pueden ser de dos tipos. Pueden ser como estas pelotitas cuando son cocos. ¿Vieron cuando es muy normal escuchar la palabra estafilococo? Que es cuando a veces estamos enfermos, ¿sí? Bueno, el estafilococo es un tipo de bacteria. Y después tenemos acá tipo bastones, estas que son largas, como unos gusanitos, ¿sí? Que son bastones, del tipo bastón, de las bacterias. Esta imagen está sacada de un preparado a base de yogur. Vieron que el yogur tiene bacterias. Entonces esta es una imagen en microscopio de una porción de yogur. Bueno, entonces, eh, vamos a ver la clasificación que existe en los microorganismos, ¿sí? Pueden ser de dos tipos. Tenemos microorganismos que son a base de una célula, ¿sí? Y otros que son, sí, no tienen células, ¿sí? Son un estadio previo. Vieron que tenemos en la escala de la vida, tenemos los átomos, las moléculas, ¿sí? El nivel de virus y después tendríamos el nivel de células, ¿sí? A partir del nivel de células cuando se considera que algo tiene vida, ¿sí? El tema con los virus es que está justo ahí en el medio entre lo que tiene vida y lo que no tiene vida, porque en sí el virus, que estaría dentro del grupo este celular, lo que hace es, él no tiene la maquinaria como para reproducirse, ¿sí? Ni para alimentarse. Sí o sí necesita de otro ser vivo para poder hacerlo. Entonces, el virus para poder funcionar necesita entrar en el organismo, ¿sí? O sea, en las células del ser vivo en el que ingresó, usar las células de ese ser vivo para hacer copias de este virus, ¿sí? Así como hace el coronavirus, ¿sí? O sea, una vez que te infectas, tu propio cuerpo es el que, si no lo puede matar, es el que hace copias del virus y vos después terminás enfermo, ¿sí? Porque es tu cuerpo, son tus células las que trabajan para que el virus se multiplique, ¿estamos? Porque los virus estos no tienen la capacidad de hacerlo. Después tenemos, dentro del grupo celular, podemos tener las que tienen un tipo de célula procariota, que son las bacterias, como vimos recién en la imagen, y después tenemos las eucariotas, que tenemos a los protozoos, a las algas y a los hongos microscópicos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno las características, ¿sí? Bueno, entonces, de virus lo que les contaba, usan a una célula huésped como elemento para poder reproducirse, ¿sí? Es como hacen como una fotocopia. Lo que hacen es meten el ADN que pueden llegar a tener la información genética dentro del virus, lo introducen en el ADN de la célula que están infectando y esta célula empieza a hacer copias de ella misma con el agregado de este del virus, ¿sí? Entonces, son como una especie de fotocopiadoras que trabajan las células huéspedes. Después dentro de las bacterias, ¿sí? Podemos tener bacterias, ¿sí? Tenemos de distintos tamaños, de distintas formas. Vieron que yo en la imagen teníamos una que eran como unas pelotitas, otras que son como unos bastones, otras que son como unos bastones con pelitos, ¿sí? Las bacterias, eh, como son organismos procariontes, ¿sí? Son bastante básicos y rudimentarios. Los encontramos en alimentos, como por ejemplo, no sé, el yogur, como les decía recién, la cerveza, en los fermentados de harina y levadura, eh, en la carne mal cocida, en ciertas enfermedades, ¿sí? Y después están las bacterias tóxicas que pueden llegar a generar algún tipo de infección en nosotros, que en otros organismos no pasa. Bueno, las bacterias se alimentan también
del medio circundante en el que estén viviendo. O sea, en el caso de si están en la carne cruda, comen de esa carne cruda, y si ingresan en nuestro organismo, comen de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, tendrían lo que se conoce como nutrición heterótrofa, se van comiendo a alguien de afuera. Después tenemos a las algas, ¿sí? Que son unas algas microscópicas. ¿Vieron las alguitas como se ven en el mar o en lugares donde haya masas de agua? Que son como unos pastos verdes nadando. Bueno, las algas microscópicas serían lo mismo, pero como el nombre lo indica, microscópicas, ¿sí? Son muy chiquititas. Entonces estas algas, a diferencia del resto de los organismos, de los microorganismos, lo que hacen es, para vivir, como no pueden comerse a su alimento, porque no tienen boca, no deja de ser un pastito, para poder vivir hacen fotosíntesis, como si fuesen una planta, ¿sí? Entonces, estas serían como la parte distinta con respecto al resto de los microorganismos que sí o sí se comen a otros. Después tenemos a los protistas, ¿sí? O protozoarios, depende del nombre que lo encuentren en los libros, que capaz que ustedes alguna vez lo habrán visto, si alguno tiene algún florero en su casa y pusieron alguna flor y la dejaron un par de días esas flores en el agua, habrán visto que en esa agua se juntan, se forman como unos bichitos negros muy chiquititos que nadan en esa agua. Bueno, son los protistas, ¿sí? Son de todos los microorganismos, serían los que se ven a más simple vista con el ojo desnudo, sin tener que usar un microscopio, que si lo miro al microscopio lo puedo ver más en detalle, pero con el ojo desnudo yo puedo verlo simplemente. Por eso yo les digo que si alguna vez vieron esta agua estancada durante varios días, los protistas están ahí. Se alimentan de, de nutrición heterótrofa, o sea, se alimentan de un tercero, ¿sí? Cositas más chiquititas que ellos que puedan obtener del De otro ambiente, microbio. claro, o de otro microbio, tal cual. O Y como dice, se alimentan de desechos. claro, que en el caso de los floreros, ¿qué sería? La planta que se está pudriendo, ¿sí? Porque la planta en Ujú. el florero dura un tiempo. Después, por más que lo Sí. pongamos al sol y le vayamos cambiando el agua, el tejido vivo de la planta va perdiendo fuerza, entonces se va pudriendo. Y ese material en desecho en descomposición sirve de alimento para, en este caso, los protistas. Y después tenemos a los hongos, ¿sí? Eh, que son distintos de los hongos que los más conocidos, que son ¿vieron los hongos de sombrero? Que son como un palito y un capuchón. Tipo, no sé si ustedes vieron los pitufos, no sé si son Sí, de su época sí, los sí, sí. pitufos, pero bueno, Sí, la casita de los pitufos son estos hongos de sombrero, que son los más conocidos, que a veces cuando llueve mucho y si tienen patio con pasto en su casa, a veces aparecen. O si van a la verdulería, los champiñones también son hongos de sombrero, que son los más conocidos esos hongos. Después tenemos otros que son los hongos en estante, que parecen como un pedazo de la rama del árbol o de la pared donde aparecieron, pero se dicen estante porque tienen esa forma así como de estante, ¿sí? Básicamente. Y después sí, tenemos a los hongos estos microscópicos, que son lo más parecido a una pelotita muy chiquitita, ¿sí? sí. Eh, que la contra que tienen estos hongos microscópicos que son altamente potenciales de Mm, producir enfermedades, es verdad. Pero como si los tocas, ¿no? si los tocas a los más grandes, o sea, a los hongos Ah, chiquititos estos, como vos no lo ves, lo más probable es que lo aspires, o si está en contacto ah, en el alimento, vos te lo comas. Los ok, que son ok. así al tacto son estos, por ejemplo, los que son en sombrero o en estante, que algunos son, algunas variantes son tóxicas. Si vos lo tocas, ahí te infecta. Pero estos que son tan chiquititos, lo más probable es que venga en el aire, ¿sí? Mm, Y ahí vos lo aspires y te haga mal. Mismo cuando, no sé si alguno habrá tenido humedad en su casa, en las paredes, mucha gente lo que hace, sí. agarra la bandina con agua y le pasa un trapo para sacar Ujú. de la pared esa humedad, ese manchón negro. O ese manchón negro son todas variantes de hongos.
¿sí? Entonces esos hongos, si vos estás muy cerca, ¿sí? Y lo respirás cuando vos lo vas sacudiendo, puede ser que te haga mal. Depende igual de la persona, no a todos les hace mal. Tampoco, y depende también de la cantidad de hongo que haya. Entonces, pero puede ser que generen algún tipo de daño. Entonces, con los hongos hay 1.000 millones, ¿sí? Porque dentro de cuando ahora después la semana que viene vamos a ver todos los tipos de hongos que hay y vamos a encontrar de las 1.001 formas que nos podemos encontrar. En esa variedad tenemos unos que son inofensivos, otros que nos sirven de alimento, como en el caso de los champiñones, y otros que son altamente tóxicos. Entonces, hay que tener cuidado nada más. Igual más que nada hay que tener cuidado si vamos, no sé, en medio de la selva misionera y que andamos toqueteando todo, ahí sí podemos ya encontrar algo, una variante mala. Como también podemos encontrar una variante buena, ¿sí? Porque no solamente está la medicina tradicional que se conoce, la que vamos al médico y nos dan un remedio, sino que hay otro tipo de medicina que utilizan muchas tribus, aún en el siglo XXI como estamos, utilizan elementos de la naturaleza. Entonces algunos usan raíces de plantas, otros usan hojas, otros usan frutos y otros usan hongos para curar distintas patologías. ¿Sí? Es muy común encontrar todavía gente que lo utiliza como remedio. Y tiene su efectividad, sí, o sea, es cosa de querer reventar. Pero bueno. Bueno, después tenemos la clasificación de los hábitats. Vieron que les dije que había unos que vivían, los microorganismos que vivían En en lugares el agua. húmedos. Claro, sí, en lugares húmedos como por ejemplo agua. Otro, por ejemplo, en carne cruda. Otro en la naturaleza. ¿Sí? O sea, es muy variante. Mientras ellos tengan lugar donde comer, donde estén medianamente protegidos, y como pueden comer, se pueden reproducir, listo, no necesitan más. ¿Estamos? O sea, esa es la básica que necesitan. Bien, después tenemos la alimentación. ¿Sí? Algunos, como les decía, son autótrofos, como en el caso de las algas microscópicas. Y lo que hacen es hacer fotosíntesis, ¿sí? Básicamente. Y después hay otros, la mayoría, el 90% restante de los microorganismos son heterótrofos, ¿sí? O sea, obtienen el nutriente de un tercero. ¿Sí? Algunos son comiéndose algo más chiquitito y otros son tipo parásitos. Hay veces que hay distintos microorganismos que nosotros podemos ingerir cuando comemos algo en mal estado, ¿sí? Porque estaba el microorganismo viviendo en, no sé, un pedazo de pollo que estaba desde hace varios tiempos ahí. Entonces, ese microorganismo estaba lo más pancho. Nosotros vimos el pollo, lo comimos igual, ¿sí? Y entonces no solamente comimos el pollo que estaba en mal estado, sino que ingerimos ese microorganismo que está viviendo ahí. Entonces ese microorganismo se alojó en nuestro tracto digestivo y va comiendo y reproduciéndose adentro de nuestro tracto digestivo. ¿Sí? Después de un tiempo puede llegar a generar daños y perjuicios en nosotros, en nuestro organismo. Y hay veces que nuestro propio sistema inmunológico, cuando detecta algo raro, como puede ser estos bichitos, los mata y los elimina. ¿Sí? Mientras tengamos una buena salud, nuestro cuerpo está preparado para enfrentar cualquier cosa. Además, si estamos medios débiles o recuperándonos de alguna enfermedad, cualquier cosita como puede ser esto, nos puede llegar a hacer daño. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos, bueno, lo que había mostrado antes, la fotito de cómo se vería en el caso de las bacterias. Y después acá tenemos otros, ¿sí? Estos serían lo más parecido a los protozoos o protozoarios, ¿sí? Que tienen como una colita porque nadan. Estas pelotitas con pinches serían los virus, ¿sí? Tal cual, bien esta la habrán visto varias veces en los noticieros por el tema del coronavirus, ¿sí? Porque también los virus hay algunos que tienen esta forma y otros que parecen como una nave espacial, ¿sí? Que tienen como una estructura triangular y tienen como unas patitas, ¿sí? En los esquemas, en la realidad no es así. Pero cuando se lo esquematiza, tienen esas formas. Por ejemplo, el virus del SIDA se lo representa así. Es como una estructura tipo piramidal y abajo tiene como unas patitas de donde se agarra de las células huéspedes. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es básicamente la introducción de lo que
empezamos a ver en esta unidad, que son lo de los microorganismos. La semana que viene vamos a centrarnos bien en virus, ya que estamos con todo este tema del coronavirus, vamos a ver los distintos tipos, cómo es que se alimenta, esta cosa que yo le decía que se mete en la célula huésped, vamos a profundizarlo un poco más para que tengamos más en claro cómo es que, por ejemplo, está haciendo estragos el coronavirus, ¿sí?